Landeta, ya tenemos a Javier, también está por aquí, al doctor Fernando Santos Albite, a quien ya tenemos a nuestro querido amigo aquí, le mandamos un abrazo. Vamos a arrancar esta entrevista con Fernando Santos, que como decía hace una semana es de la casa, y con todo este tema y sus inversiones, don Alberto, en el WTI y en el en petroquímica y en todo eso, pues va a llevar... Las nuestras, yo invertí con ¿Cómo está, doctor? Qué gusto enorme, buen inicio de semana. Doctor Fernando Santos Albite, un saludo afectuoso desde Guayaquil. Oye, definitivamente resulta complicado, imposible también, establecer el alcance o la durabilidad de este conflicto, ¿no? Me refiero obviamente pues a la invasión rusa a Ucrania, pero las consecuencias se ven, más o menos desde la arista del análisis. Yo me imagino que usted todos estos días ha estado revisando también la información, la espiral inflacionaria se comienza a sentir ya, ¿no? Incluso pasa del tema de los hidrocarburos, pasa también a otras esferas, porque justamente estos países, tanto Rusia como Ucrania, generan mucha materia prima fundamental, níquel, acero, en fin, y el tema de la provisión también de gas y de crudo hacia los países europeos también es otro tema. Básicamente, ¿qué lectura nos puede compartir a esta hora con respecto a esto? Y tomando como referencia los precios en estos momentos del crudo, Brent a $113.01 y WTI $111.50. Ya a esos precios se está comercializando el petróleo en los mercados a futuro, doctor. Un abrazo a la distancia, ¿cómo le va? Muy buenos días a ustedes, queridos amigos, a la audiencia y a la ciudad de Guayaquil. Es algo increíble que en pleno siglo XXI, cuando uno creería que los problemas bélicos ya son cosa del pasado, haya sucedido esta invasión impensada, injustificada, sin provocación de Rusia a Ucrania. Esto ha puesto de cabeza, por supuesto, a todo el mundo, especialmente en el aspecto económico. En el bélico no creo que se agrave más. Ayer le escuché al señor presidente Biden de los Estados Unidos que decía: no vamos a mandar tropas a Ucrania, no es miembro de la OTAN, pero sí vamos a defender toda pulgada de los países miembros, o sea, Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia. Así es que yo creo que el señor le mandaron un mensaje muy duro al señor Putin, lo comparó con Hitler, ¿verdad? Hizo alusión, dijo: cuando los tiranos no son parados a tiempo, siguen causando más caos y más maldad, con referencia quizás a cuando Hitler en el año 1938 se le permitió que se lleve a Checoslovaquia y de ahí desató la Segunda Guerra Mundial. Usted lo ha dicho muy bien, Ucrania, Rusia son exportadores de granos, de petróleo. Rusia es un exportador importante de petróleo y de gas. El 50% de las necesidades europeas de gas son suplidas por Rusia. Esto va a traer consecuencias graves. Yo sigo confiando que van a ser temporales. Si bien le noté al señor Biden ayer muy duro, no contra el gobierno ruso, sino específicamente contra el señor Putin, lo llamó tirano, dictador, violador de la ley internacional, y lo van a sancionar. Fíjese una anécdota, ya parece que tiene una novia y la novia tiene un apartamento en Monte Carlo y ya quieren embargarle este apartamento, así es que los occidentales están decididos a golpearle donde más le duela. Va a traer consecuencias terribles al mundo. Por un lado, para nosotros, para centrar la conversación, es positivo estos incrementos
del precio nos benefician porque somos exportadores de petróleo, pero por otro lado perdemos el mercado ruso, que es importante. 1.200 millones de dólares fueron el año pasado de exportaciones. Importamos muchas cosas de Ucrania, de la misma Rusia. Así es que qué terrible incidente, pero por el momento estamos siendo beneficiados por el incremento de los precios del petróleo. Ojalá en el futuro ese beneficio no se trastoque. Claro, porque usted menciona, ¿no?, el tema de nuestras exportaciones, 1.200 millones de dólares, principalmente banano, flores y camarón ecuatoriano, que se ubican tanto en Ucrania como en mayor porcentaje a Moscú, al gobierno ruso o al pueblo ruso en sí, ¿no?, como exportaciones. Ahora, en esa línea, de alguna manera, pues la política comercial que lleva adelante el gobierno del presidente Lasso entonces va en el camino correcto. Y digo esto porque, habida cuenta de este problema que hay en esa parte del mundo, se siguen intensificando los esfuerzos para apuntalar nuestro ingreso a los países acá del Pacífico, las propias conversaciones con el gobierno chino y, en fin, el seguir abriendo mercados para no estar dependiendo exclusivamente de uno de dos mercados, ¿no? Así es, sí, es positiva esta política. Sin embargo, quizás no solo hay que poner los ojos hacia afuera, ¿verdad?, en abrir nuevos mercados, sino hacia adentro. El país, lamentablemente, para este efecto de exportaciones, está dolarizado. Otros países pueden tomar medidas de devaluación, ¿verdad?, que hacen más baratos sus productos de exportación. El Ecuador tiene esta rigidez de que usa el dólar. Y en segundo lugar, los costos internos del Ecuador, obviamente, como ayer mismo el señor Biden dijo, ¿cómo baja uno el costo de producción? Puede bajar los costos de los trabajadores, pero eso es impensable. Más bien hay que crear el mecanismo para que bajen los demás elementos de costos. Así es que el Ecuador es un país caro, los productos ecuatorianos son caros. Doctor, ¿qué tal? Colombia, Perú, Costa Rica, que compite, Honduras, banano, son más baratos, el trabajador gana la mitad. Oiga, ese es un tema muy interesante, a ver, pero vamos graficándoselo a nuestra audiencia, porque justamente lo escuchábamos y ya comentábamos algo de la intervención del presidente Biden anoche en el Capitolio, ¿no? Sí, me llamaba la atención aquello, ¿no? El que le pedía al sector empresarial, no bajar el pago a los trabajadores, sino más bien los costos de producción, graficándolo, aterrizándolo acá en la realidad productiva del Ecuador. Eso significaría, por ejemplo, costo del kilovatio hora diferenciado para el sector empresarial, porque el sector empresarial no es para que se enriquezca más el dueño de la industria, sino para permitir justamente que tenga la fluidez económica para pagarle mejor a sus trabajadores. Más o menos por ahí podemos poner el paralelismo. Sí, por supuesto, y hay otros costos. Por ejemplo, creo que el Ecuador es el único país capitalista que tiene un impuesto a la salida de divisas. El dinero es como cualquier mercancía que debe entrar y salir, ¿verdad? En segundo lugar, y sin alusiones personales, pero hay que crear algún mecanismo para que bajen las tasas de interés. El dinero en Colombia o el Perú está a 3 o 4%, aquí está al 12% del mejor de los casos de interés. Y en dólares. Así es, entonces hay que mirar al país. Muy bonito hablar de nuevos mercados, pero primero limpiar la casa, las ventanas, limpiarlas, poner nuevas cortinas, hacer algo para estimular al capital ecuatoriano, al capital extranjero. Aquí la carga tributaria a los pocos que pagamos es monstruosa, y no se digan los exportadores. Entonces hay que aprovechar esta oportunidad para mejorar, y tenemos un gobierno de criterio económico de libertad, pero hay que crear las condiciones libres, ¿verdad? Que aliviarle un poco la carga tributaria, la carga de
tramitología que tiene el país. Correcto, totalmente de acuerdo. Justamente iba a mencionar aquello de la tramitología, que también es otra carga, porque no solamente son los costos de producción, los tributarios, sino la tramitología, que es una locura. Incluso para poner un negocio pequeño, justamente uno tiene que sacar 10,000 permisos. Es increíble. Ahora, todo esto también lo mencionaba el presidente Lasso en la última intervención el jueves pasado, instancias de los 9 meses que cumplía su gobierno, ¿no? Mencionaba aquello, tanto lo que usted dice, doctor Fernando Santos Albite, el tema de la necesidad de bajar las tasas de interés, como alguna parte del contenido de la ley de inversiones que ya reposa en la Asamblea Nacional Legislativa. Permítame que Ramiro Cepeda tiene otras inquietudes por usted. Doctor Santos, solo una pregunta. En la suma y resta de la subida del precio del petróleo, si bien es cierto tenemos una liquidez temporal, en la suma y resta, digo, los combustibles y los derivados que no producimos en el Ecuador se nos trepan también. Es decir, que lo que no se nos va en lágrimas se nos va en suspiros. Sí, muy beckeriana su frase, pero en realidad es positiva la balanza. Diga usted, exportamos unos 12 millones de barriles al mes e importamos unos 5 millones de barriles. Entonces siempre hay un saldo positivo de 7 millones de barriles al mes. Para ponerle un pequeño ejemplo, el WTI, si bien está en 110, hay un castigo al crudo ecuatoriano, el diferencial se abre, debe estar en unos $20, o sea, el ecuatoriano se debe estar vendiendo en $90, que de por sí es un precio maravilloso, ¿no? Si está en $60 el presupuesto, tenemos un beneficio de $30 adicionales por barril. Por 7 millones de barriles al mes netos, que es la exportación neta, siempre son 200 millones, redondeando al mes, de ingresos adicionales para el país. Así es que para nosotros, ojalá 200 millones mensuales, mi querido Fernando, 200 millones de dólares, 200 millones a la vena, pues no, liquidez fresca que no esperábamos. Lo ha dicho Eduardo, a la vena. Y hay que recordar una cosa, que como tenemos con las compañías privadas contratos de prestación de servicios por una tarifa fija, ellas no se benefician del incremento. A ellas se les paga $30-35 por barril producido, esté en el nivel que esté el barril en el mercado internacional. Entonces, incluyendo a los chinos, a la preventa que se hizo a China, los chinos también se benefician del valor 30-35, no del valor de mercado. Sí, con los chinos es un poquito diferente. Yo le decía a las compañías que producen aquí, con los chinos sí nos beneficiamos, porque también está el valor del crudo que les vendemos y el que amortizamos la deuda está bajo una fórmula. Nos pagan unos $3 menos que el mercado internacional, pero sí cuando se incrementa el crudo de su valor, sí nos pagan más los chinos. Así es que, como usted lo definió muy bien, Eduardo, a la vena. Esto es una lotería que nos ha caído un maná del cielo sin esperar. Muy bien, Javier Segarra, y ya que estamos en Cuaresma buena, es un maná del cielo que nos ha caído, ya que nos hemos puesto bíblicos hoy día. Muy bien, Javier Segarra. El micrófono, querido amigo, su micrófono. A ver, gracias, doctor. ¿Cómo le va? Buenos días. Un gusto saludarlo por esta plataforma. Sí, solamente una inquietud. Esa ganancia, por así decirlo, de lo que tenemos del presupuestado del petróleo en la plataforma presupuestaria. Ese excedente debería ser bien utilizado. Cuidado, nos pasa lo de épocas anteriores, ¿no? Sí, lamentablemente hay que ver la realidad del país, ¿verdad? El país es un país deficitario en dólares. Cada año necesitamos como 10,000 millones de dólares para equilibrar ingresos, egresos y pago de la deuda.
Entonces, digo usted, cada mes necesitamos endeudarnos en 800 millones de dólares para cuadrar las cifras del Estado, el déficit y el pago de la deuda. 200 millones no nos llevan muy lejos, para serle sincero, ¿verdad? Son 200 millones menos de endeudamiento, pero el problema es que es un país que gasta 10,000 millones al año, más de lo que le ingresa al fisco. Entonces, por más bonanzas que tengamos, no vamos a arreglar la situación financiera si no tomamos una decisión radical. ¿Cuál es la solución radical? Primero, el bajar el gasto público. Mire, con todo respeto al presidente Lasso, no veo sino palabras. Este país, recordemos, para un pequeñísimo ejemplo, tiene una agencia espacial que mandó un cohete falso. Hicieron un mensaje, se mandó el cohete, el presidente Correa estaba conectado con este señor que maneja esa agencia, ya está volando el cohete, ya llega a Júpiter, a Marte. De pronto perdieron contacto con el cohete y desapareció nuestra plata. Esa agencia todavía no se cancela. Y es posible 50 ejemplos de esto, ¿no? Entonces, muy bien. Enhorabuena que nos caiga más dinero, pero todavía esto no debe cegarnos y dejarnos de ver la realidad. Hay que hacer un trabajo inmenso en casa, inmenso para cambiar la situación heredada. Es un país disfuncional en lo económico. No puede seguir así con necesidades de 10,000 millones de dólares de ingresos extras para pasar el año. ¿Resulta difícil reducir el tamaño del Estado, doctor? No resulta difícil si se toma la decisión y se crean las condiciones para la inversión, porque esa gente del Estado, en primer lugar, también hay que reconocer que Correa, junto con crear el aparato inmenso burocrático, puso unas condiciones que un empleado público, yo le pongo un ejemplo del ministerio cuando le asesoré al ministro Ortiz, un sinvergüenza. Decidió el ministro Ortiz votarlo, dijo que se vaya. Obviamente no se le puede comprobar porque nadie dice ante el notario, yo recibo esta coima. Uno sabía, pero probarle son juicios. Entonces, ¿cuánto cuesta sacarle a este hombre? $180,000. Esa era la indemnización. Ministerios pobres. Entonces, quizás que se les paguen bonos, que salgan y que tengan un pequeño ingreso, que no salgan millonarios. Y en segundo lugar, que se creen oportunidades en el sector privado, que se haga inversión. Mire, le escuché hoy de mañana una entrevista de radio al señor Roberto Salas, quien está manejando esta secretaría para atraer la inversión extranjera. ¿Ya? Está promoviendo las alianzas público-privadas para atraer capital extranjero. Decía que la ley que existe, dictada hace poco por el presidente Moreno, pedía 30 pasos para que un inversionista llegue a concretar su inversión. 30 pasos. Que ha bajado a 15. En Perú son 5. Entonces así es que se necesita una reingeniería del país. No puede seguir así. Estas bonanzas lindo y nos hacen olvidar de todos los problemas. No. Hay que agradecerlas, por supuesto, pero no perdamos de vista de que el presidente Lasso heredó una economía con una estructura burocrática que lo único que conduce es a que la burocracia se lleve la plata. De mi parte, muchas gracias, doctor Alberto y Eduardo, en el estudio. Sí, solamente un detallito adicional y para reforzar lo que usted decía, cuando le preguntaba a Javier, doctor, el tema de qué tan complicado. Ahí radica la complejidad en lo que usted acaba de anotar. Para sacar a un empleado público, es increíble.
O sea, hay que tener la plata pues para poder pagar, pero es justamente ese entramado. Y ya esto por las experiencias profesionales que tenemos, no solamente es a nivel del Ejecutivo, de un ministerio, a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados pasa lo mismo. Para sacar a algún irresponsable, a alguien que no debe estar ocupando un cargo público, es bastante complejo. Yo lo escuchaba al doctor Fernando Santos Alvite y me preguntaba, el señor Pablo Luna, que ocupaba la gerencia general de Petroecuador, ¿cómo habrán arreglado para poderlo sacar? Porque justamente este es el caballero que le había dicho al presidente Lasso que los documentos de las negociaciones con China eran reservados. Un poco más, usted no puede revisar eso, presidente Lasso, porque eso es reservado y eso es lo que ha meritado también una respuesta contundente y ahora ya se conoce el alcance de estas negociaciones que estaban bajo un sigilo, imagínense ustedes, bajo un sigilo, bajo un secretismo bárbaro. Pero el fondo, doctor, es eso, por ahí viene el asunto, es bastante complejo, han dejado pues todo un entramado para que sea complicado sacar a alguien. Hace pocos días causaba pues sorpresa ver cómo el presidente del Consejo Directivo del IES, el señor Cepeda, justamente se encontraba con un problema. Denuncian a un empleado con pruebas, con grabaciones. Al otro día salió libre un empleado del IES en Quito, Eduardo, salió libre, la fiscalía determinó de que no pasaba nada y tuvieron que reintegrarlo al trabajo con grabaciones. Entonces, realmente eso es a lo que hay que buscarle una solución. Envíale un fuerte abrazo, doctor Fernando Santos Alvite, y agradecerle por la orientación que siempre nos da en torno a estos temas. ¿Eh? Un gran abrazo, Fernando, seguiremos conversando, gracias por siempre contestarnos. Sus palabras, sus criterios para nosotros son completamente refrescantes y didácticos, porque usted es un conocedor del tema de petróleo, pero además de la problemática del Estado, como también de la empresa pública, de la empresa privada. Así que muchísimas gracias, le mandamos un abrazo de I99, FM I99 TV y seguiremos conversando, Fernando Santos Alvite. Muchas gracias por su Muchas gracias y muy buenos días. Un saludo a ustedes y a la ciudad de Guayaquil. 9 de la mañana con 45 minutos, son las 9 de la mañana con 45 minutos. Pagamos el corte.